Arratsaldeon guztioi, orain dela hilabete bat, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentzia martxan jarri genuen, gaurkoa aurkezpen ofiziala da, eta zuekin ospatu nahi izan dugu. Zuek, Euskal Lankidetzaren eragileak, agentzia hau urteetan zehar eskatu duzue. Eta orain, gurekin bat, gobernu honen politiketan parte hartu dezazuela espero dugu. Munduko pobreziarekin amaitzea denon eginkizuna da eta agentzia berri honi esker eraginkortasun eta koordinazio handiagoa lortzea gure helburua da. Bueno, el vídeo que acabamos de ver es una pequeña muestra de la cooperación vasca en el mundo, una muestra con la que se puede visualizar precisamente eso, el alcance del trabajo que las ONGs vascas realizan por todo el planeta, pero también la realidad de un mundo plagado de graves desigualdades. Porque cuando hablamos de pobreza en el mundo, hablamos de países lejanos, pero también de lugares cercanos que están a la vuelta de la esquina, más cerca incluso que algunos de nuestros socios y compañeros de la Unión Europea. Hablamos de que cerca de 1.000 millones de personas padecen hambre crónica y que eso no puede ser de ninguna manera algo ajeno a nosotros. Es un problema al que en tiempos de crisis como la actual, lejos de desatender, debemos de enfrentarnos con mayor firmeza. Porque esta crisis, que fue primero financiera y después económica, es ya en muchos lugares una auténtica crisis humanitaria. Porque a sus consecuencias se han venido a sumar las que desde hace décadas sufren los países más desfavorecidos. Y no hay dato ni tabla estadística que exprese lo terrible de esta situación, como el contemplar esa dramática realidad en el mismo terreno en el que se padece. Y lo sabéis muy bien vosotros y vosotras, que sois los responsables de la cooperación en Euskadi. Vuestra experiencia en estos países, además de una ayuda fundamental para su desarrollo, sirve también para interpelarlos y para agitar las conciencias de quienes desde el bienestar occidental tenemos el deber moral de no mirar hacia otro lado e implicarnos y movilizar recursos. Lo he dicho en alguna otra ocasión, es una cuestión de sensibilidad hacia el drama humano, es la convicción de que no hay nada más destructor de la solidaridad que la pobreza, pero es también para quienes no tienen más visión que la más fría visión economicista, la realidad de un mundo en el que el 15% de su población pasa hambre. Y eso es absolutamente insostenible. Hoy en día no podemos defender las libertades y la democracia en nuestros respectivos países sin atender lo que pasa en el resto del mundo. En un sistema globalizado como el nuestro, los problemas de unos determinan los problemas de todos los demás. Y por eso, como decía Bauman, debemos dejar de pensar en el Estado social en exclusiva para pasar a defender el planeta social. Y debemos de estar allí. Y creo que se puede decir que hasta ahora lo hemos estado haciendo bien. Los diferentes agentes de cooperación de Euskadi, ONGs, universidades, cooperantes, también las administraciones, tenéis años de experiencia en el terreno. El conjunto de las instituciones vascas llevamos años comprometidos con estas causas. Desde el Gobierno vasco se ha hecho un enorme esfuerzo por mantener los presupuestos destinados a la ayuda al desarrollo y a la lucha contra la pobreza frente a los recortes que se han producido en el resto de las áreas. Pero hace falta mayor coordinación y eficacia. La radiografía de la cooperación vasca nos muestra hoy un sistema complejo, con diversidad de agentes, pero con un bajo nivel de articulación y de complementariedad. Conocéis esta situación y por eso la creación de la Agencia Vasca de Cooperación es, además de un mandato parlamentario, una vieja demanda de las ONGs vascas. Y desde hace un mes es ya una realidad. Y ahora lo que tiene que hacer es coger fuerza y consolidar, como decía Marta, una política pública de cooperación que forme parte de la agenda política de este y de cualquier gobierno. Esa es, en parte, una de las razones por las que hemos integrado dentro de la estructura de la Lehendakaritza esta agencia
como manifestación del papel estratégico que queremos que la cooperación juegue en el conjunto de nuestra política. Y quiero agradeceros la paciencia y el compromiso que habéis demostrado a lo largo de estos meses en los que se ha gestado y se ha estado montando la agencia que, como digo, hoy ya es una realidad. Y también, igual que hacía Marta Ares, quiero agradecer especialmente a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales y a su equipo el esfuerzo que han realizado para llegar hasta aquí, hasta una agencia que no es un final, sino, en todo caso, es un nuevo principio, porque con ella aspiramos a conseguir que la cooperación vasca sea más eficaz y más operativa, que se adapte mejor a las necesidades de cada país. Queremos tener herramientas más eficaces para hacer el seguimiento y la evaluación de los proyectos que llevamos a cabo en coherencia con los principios de París y Accra. Desde la agencia seguiremos trabajando en materia de empoderamiento de las mujeres, mantendremos nuestro compromiso de fortalecer capacidades y aumentar progresivamente los fondos en África, trabajaremos la respuesta operativa y urgente en las emergencias humanitarias, como en Haití y en otros países olvidados, y también seguiremos impulsando la educación para el desarrollo como una seña de identidad de nuestro modelo, motor de cambio de mentalidades y también de sensibilización en la lucha contra la pobreza. Será, por lo tanto, una agencia que promueva el desarrollo humano desde el principio de solidaridad desinteresada, que fomente una cooperación de lo local a lo local, que contribuya a conseguir pequeñas, como decía Marta, pero valiosas transformaciones sociales. En definitiva, que nos ayude a seguir avanzando en nuestro compromiso por un mundo más justo e igualitario. Y para ello es fundamental contar con todos vosotros y con todas vosotras y también con nuestros socios locales en este proceso. La agencia es un espacio plural para el conjunto de agentes de la cooperación vasca. No queremos ser meros repartidores de ayudas. Queremos ir de vuestra mano en este proceso. Queremos que vosotros y vosotras, pioneros y referentes en este campo, nos ayudéis a desarrollar una política de cooperación cada vez más profesional, más dinámica y más eficaz. Lo he dicho antes, para nosotros la cooperación es más que un objetivo altruista de ayuda con los más necesitados. Forma parte de nuestro compromiso con la solidaridad, la igualdad y el fomento de la libertad individual. Y ni la crisis ni cualquier oleada demagógica nos pueden desviar de este camino y de este cometido. Así que esperamos que con vuestra ayuda podamos colaborar en esa aspiración común de construir un mundo más justo, porque la resignación y la impasividad no deben de formar parte, no forman parte ni de nuestro vocabulario ni de nuestra voluntad. Eskerrik asko.